le habíamos anunciado a ustedes en el segmento anterior que ya nuestro primer invitado estaba aquí con nosotros. Es un abogado, es un político de la provincia Hermanas Mirabal, con mucha experiencia en materia electoral, pero también una persona que se ha dedicado al trabajo con la gente y fue de los 2 ganadores que tuvo el PLD en el Congreso José Joaquín Vido Medina, el 9º Congreso del PLD, que logró hacerse miembro del Comité Central por el voto de los compañeros, de los presidentes de Comité de Base. Así que recibo con mucho agrado, con mucho cariño, al licenciado Emmanuel Almanzar Mercedes, conocido como El Moreno por sus amigos en Salcedo, miembro del Comité Central del PLD, un importante dirigente que le ha inyectado de alguna manera sangre nueva al PLD porque logró convertirse en miembro del Comité Central. Tocayo, un placer tenerlo aquí en el programa, un honor. Bienvenido aquí a Tu Mejor Mañana. ¿Cómo se siente? Bien, muchísimas gracias por invitarme a compartir contigo en este espacio y a compartir con la teleaudiencia que es fiel contigo y con el espacio en términos generales para enterarse de los aconteceres de la provincia, de la región y del país. Muchísimas gracias por tenerme. Gracias a usted por venir. ¿Ya usted se vacunó? ¿Tiene las 2 dosis o tiene las 3 dosis? Tengo 2 dosis. Tiene 2 dosis. Y estamos esperando cumplir con el ciclo que manda la tercera dosis. Que manda la tercera dosis. ¿Sabes qué pasa? Que si va a llover y tú sales sin paraguas y llueve, te vas a mojar. Pero si llevas un paraguas, probablemente no te mojes. Entonces la vacuna es el paraguas ante la lluvia que puede significar. Pero ya usted se va a poner la tercera dosis entonces pronto. Sí, señor. Pronto ya. Bueno, pues estamos igual. Nosotros nos la vamos a poner la otra semana. Dios mediante. Hay que irse la poniendo porque después de lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, definitivamente se necesita ese refuerzo. Sí. Y hay que dejarse de miedo. Y aprovechar que se tocó ese tema aquí ahora, para invitar a la gente que se vaya a vacunar, para que nosotros podamos lograr como sociedad reencontrarnos con la normalidad y que podamos visitar a los familiares y a los amigos, juntarnos y que venzamos este reto que ha llegado a la humanidad, que ha sido esta pandemia. Los invito a que se vayan a vacunar, no lo piensen mucho. Aún el país, el licenciado, está en estado de emergencia. Aún está en estado de emergencia, a pesar de la desescalada. El gobierno del presidente Luis Abinader tuvo que tomar la decisión. Uno entiende que por presiones tal vez de esta desescalada. ¿Cómo usted evalúa todo este proceso de cómo el gobierno ha manejado justamente en medio de la pandemia, la crisis del coronavirus y todo lo que ha ocurrido? Fíjate, entiendo que el gobierno, como la persona, en la persona de quienes están administrando el gobierno, encabezado por Luis Abinader, están haciendo lo que pueden dentro de la crisis. Porque hay 2 crisis, una crisis sanitaria que ha arrastrado a una crisis económica. Y hasta que no superemos la primera, la crisis sanitaria, que mejoremos las condiciones, pues la recuperación económica va a ser un poco difícil. Entonces, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, abriendo los programas de vacunación en muchos puntos a nivel nacional. Es la población que tiene que hacer su parte para contribuir con la solución que ya está aportando el gobierno, que no se empezó a vacunar desde el gobierno pasado porque no había vacunas, pero se iniciaron los protocolos para que esto se pudiera desarrollar. Y debo decir que nos sentimos a gusto con lo que está haciendo este gobierno, siguiendo los programas y los protocolos sanitarios para mejorar la condición de la población. Por eso, como decía hace un momento, tenemos que contribuir yendo nosotros a vacunarnos. Las vacunas están por ahí, gratis. Solamente hay que tener la voluntad de irse a vacunar. El gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, ahora la población tiene que hacer lo que le corresponde, que es irse a vacunar. Así es. Usted cuando lee por las redes sociales que dice el estado de emergencia, el toque de queda, es un negocio. ¿Qué piensa usted de eso? No te voy a decir que el estado de emergencia, la situación de emergencia y el toque de queda son negocios. Pero sí hay gente que aprovecha las circunstancias para hacer negocios. En buena lid hay gente que ha comprado medicamentos que se han estado vendiendo en esta situación, medicamentos que la gente necesita para mejorar su salud.
y obviamente les ha ido bien en los negocios de compra y venta de esos medicamentos. Pero no se puede hablar de que es un negocio, aunque haya gente que aproveche las circunstancias. Ok. El PLD está también de alguna manera en una crisis, por todo lo que acontece, varios sometimientos de miembros de este partido, procesándose en la justicia, guardando prisión preventiva. ¿Qué usted cree que seguirá ocurriendo con miembros del PLD en este proceso? Porque es un partido que está en la oposición. Sí. ¿Usted piensa que hay persecución, que hay justicia independiente? ¿Cómo usted puede evaluar lo que está pasando? Vamos a establecer algunas cosas. No creo que haya justicia independiente, porque hay una selectividad con relación a las personas a las que esa justicia está persiguiendo. Pero bien, el PLD no está en crisis porque hay algunos de sus dirigentes que están siendo llamados a la justicia, porque fueron nombrados en posiciones en el Estado para que desempeñaran una función, no para que cometieran actos que se riñan con la ley. Ese no fue el mandato que se le dio en el gobierno, ni es lo que promueve el PLD. Esas personas, si realmente han cometido aquellas faltas de las que se les está imputando en este momento, que respondan ante la justicia. El PLD no está en crisis en ese sentido. Si pudiera hablarse de alguna crisis es porque ha habido una parte de compañeros que decidieron irse y hacer tienda aparte en otra fuerza política que está en el sistema ahora, y el PLD se está recomponiendo en el marco del Congreso José Joaquín Vidó Medina, y estamos en la fase más importante del Congreso, que es la reestructuración de los comités de base a nivel nacional. En todas las demarcaciones, en todos los municipios, en todas las circunscripciones, se está llevando el proceso de validar los presidentes de comité de base que están en el partido y los miembros de cada comité de base también. Porque hay muchos compañeros que a través de los años han ido falleciendo, algunos se han ido a vivir fuera del país y no están haciendo vida ni política, ni social, ni de ningún tipo en el país. Y obviamente esas personas, al no estar vigentes, pues esos comités de base hay que completarlos con gente que sí esté ahí, que haga vida política en cada una de esas comunidades en donde pertenecen esos comités. Si se puede hablar de crisis, podemos hablar en ese sentido, porque la parte de que el PLD se iba a caer porque le quitaron 2 columnas, no es así. Se tambaleó, pero está fortalecido porque el PLD es un partido muy organizado, con gente muy convencida, gente que ha sido formada para ser políticos y para ser miembros del partido, con mucha vocación, con mucha vehemencia para hacer los trabajos políticos dentro de la organización. ¿Usted cree que a pesar de eso el PLD como que ha podido atraer nuevos integrantes y ha crecido? ¿Piensa usted a pesar de eso? Por supuesto que sí. Y esa demostración la va a haber en la medida en que se progrese con relación a ese proceso que se inició ahora. La plataforma para la validación de los presidentes de comité de base y de sus miembros se ha abierto en el día de antes de ayer. Apenas estamos comenzando. Ahí es donde la sociedad dominicana podrá ver el progreso del fortalecimiento y validación de sus miembros y del crecimiento que habrá con la incorporación de nuevos miembros que se están acercando al partido. No es una cuestión de que lo diga Emmanuel, es una cuestión de que se podrá presentar a la sociedad en la medida en que eso se vaya efectuando. Licenciado, pero con esta decisión de que Fuerza del Pueblo se convierta en partido mayoritario, ¿usted no entiende que eso debilita definitivamente al PLD? Y esto que primero algunos dirigentes dijeron que no recurrieran a la decisión, y el PLD toma la decisión de recurrir, después dice que no va a recurrir, como que hubo un tambaleo ahí. ¿Usted no cree que eso va a debilitar al PLD y como que la gente diga, no, pero espérate, Fuerza del Pueblo es mayoritario y es un desprendimiento del PLD? ¿Qué piensa usted de eso? Fíjese, no creo que el fortalecimiento de un partido, de los partidos del sistema político dominicano, constituya una amenaza que derrumbe otro partido. Todo lo contrario. Creo que el tejido social y el tejido político juntos y una parte de otro se fortalece con el fortalecimiento de otros miembros que son parte celular del esquema político dominicano. Creo que se fortalece. ¿Por qué?
porque no podemos pretender que una sociedad se maneje con un sistema de partido único. Eso no es democracia. Eso pudiera ser muy beneficioso para ese partido único, pero se pierde un poco el espíritu democrático. Con la participación de otras fuerzas políticas, como es la Fuerza del Pueblo, que nació en el PLD, y tenemos muchas vías de entendimiento porque son nuestros hermanos, que están ahora organizados en otro sitio. Pero te voy a decir algo. ¿Qué va a suceder aquí con una gran coalición para sacar al PRM del poder? Bueno, pues esos partidos de la oposición terminarán entendiéndose de alguna manera. Sobre ¿Usted todo cree que PLD y Fuerza del Pueblo se van a entender? Cuando hablamos un mismo idioma. ¿Usted cree que Fuerza del Pueblo y PLD se van a entender? ¿Y quién encabezaría eso entonces? Es una posibilidad. Los momentos determinarán qué va a suceder y en qué forma y manera esa alianza pudiera estructurarse. Pero creo, con su pregunta inicial, que el PLD no se tambalea. Al contrario, el tejido social y político dominicano se fortalece con la participación de más fuerzas Quizá políticas. Un poco de especulación. ¿Usted cree que, partiendo de que usted dice que no hay justicia independiente, el expresidente Danilo Medina podría caer preso? Porque mucha gente ha dicho que ese es el objetivo final, que Danilo Medina, como presidente del PLD y como expresidente de la República, lo lleven a los tribunales y que caiga preso. ¿Usted cree que no? Fíjate, la persecución judicial es una cosa y la persecución política es otra. Me voy a explicar. Uno de los argumentos que se está utilizando en este momento para desarticular al PLD es acusar a muchos de sus miembros de actos de corrupción en el gobierno pasado. ¿Cuántas de esas acusaciones podrán sostenerse con pruebas que puedan ser producidas o encontradas, no producidas, o encontradas? Sí, pero si a un expresidente de la República, licenciado, lo someten a la justicia, lo apresan. Déjame desarrollar la idea. Si no son encontradas las pruebas, pueden ser producidas, lo cual es muy peligroso, porque producir una prueba para inculpar a una persona y someterlo y meterlo preso, que es el objetivo que tiene el partido y el grupo que está gobernando en este momento, que no es que estén haciendo justicia, porque están seleccionando corruptos preferidos. No están persiguiendo a la corrupción, están persiguiendo a algunas personas que tildan y acusan de corruptos. Creo que la sincerización de la justicia consistirá siempre en que haga lo que tiene que hacer con justicia, con objetividad. ¿Y por qué digo eso? Porque ¿quién puede señalar al expresidente Danilo Medina de que cometió actos de corrupción? De haber tenido algún tipo de pruebas que pudieran inculparlo en algo, ya lo hubieran hecho. Están inculpando personas que han cometido faltas, pero tienen que demostrar con la letra de la ley que realmente cometieron esos ilícitos penales. Mientras no puedan probar eso, se podrá considerar que es persecución política. Y me voy a explicar. Hay un contrato por el cual hay un exfuncionario preso cumpliendo una medida de coerción de prisión preventiva. Sin embargo, él era el funcionario, pero ¿y el que obtuvo el contrato? Porque cuando se habla de que ese contrato tuvo sobrevaluaciones, la sobrevaluación no la hizo el titular del órgano del Estado que hizo el contrato. Esas sobrevaluaciones quienes las hacen son los contratistas. ¿Usted se refiere al caso Medusa? ¿Usted se refiere al ministro de la Presidencia? Me refiero a ese caso específicamente. ¿Por qué esa persona que era el titular, la contraparte, por qué no está detenido? Cuando se habla de sobrevaluación, esa es la primera persona que debieron llamar. O por lo menos él debería estar suspendido en sus funciones. El contratista es que hace las cubicaciones, el contratista es que pone lo que se ha hecho. Ese es el que debe estar ahí, no el funcionario. El funcionario pudiera ser un testigo de excepción para probar si fue o no así como se hizo el contrato y por qué ese contratista sobrevaluó. Creo que por ahí es que un pez muy gordo, Lisandro Macarrullo, un pez muy gordo. Entonces, ministro de la Presidencia. Entonces se buscan corruptos preferidos. Porque si está Jean Alain Rodríguez detenido por eso, ¿por qué no está el contratista que hizo las sobrevaluaciones? Si eso, dice la Fiscalía que fue que hubo sobrevaluaciones.
pero la sobrevaluación la hace el contratista. ¿Quién es que la presenta? El que hace las cubicaciones. ¿Usted piensa que con todo ese esquema que hemos estado hablando, que la persecución de la corrupción, el PLD puede volver en el 24? ¿Usted piensa que sí? Que puede volver en el 24. Por supuesto que sí. Porque quien quita y pone es el soberano, es el pueblo. Y el pueblo se está dando cuenta que el cambio que le vendieron no era tal cambio. Se habló mucho de la corrupción porque era un tema muy bueno para ganar el favor del pueblo. Pero, ¿qué han hecho cuando llegaron? Han hecho muchos actos de corrupción. Porque en realidad fueron ahí a eso. Y si no, que me digan qué pasó con el caso de la Lotería Nacional. Hay un exfuncionario ahí, hay otras personas que las han obligado a renunciar por escándalos de corrupción. Hay otras personas que los han obligado a renunciar por conductas indecorosas. Y son cosas que las han ido apañando. Y hay muchos escándalos que se han hecho con exfuncionarios del PLD para tapar otras cosas que están sucediendo en este gobierno. Sin embargo, vamos a dejar que sigan actuando para que el pueblo siga mirando que el cambio que le vendieron no era tal cambio. Hay una cosa, ¿quiénes están gobernando? Algunos miembros del PRM y la oligarquía dominicana. La oligarquía dominicana que utilizó una serie de medios, incluido el mismo PRM, para sacar al PLD del poder. Y sabes una cosa, todas esas islas de poder que hay en diferentes ministerios y direcciones generales no tienen intercomunicación y les permite a ellos tomar decisiones que tienen que recoger un día o dos después, lo cual indica que no saben hacia dónde van. ¿Ve usted, licenciado, un candidato idóneo para el PLD desde ahora o no, todavía? Es muy temprano, porque el PLD está ahora mismo inmerso en su proceso interno, en la reestructuración de los comités de base. Salido de esta fase, que termina en diciembre, el PLD va a elegir su candidato para enfrentarlo a los candidatos que ya tienen los partidos. ¿Para el 22 o para el 23 a la presidencia? El año que viene. ¿El 2022? En el 2022 eso se va a resolver temprano. Porque ya el PRM tiene su candidato. ¿Cuál es el candidato del PRM? El candidato del PRM es la reelección del que está gobernando ahora. Del presidente Luis Abinader. Eso es lo que se dice, y cuando eso se dice, parece... Él está muy bien valorado. Él no lo ha desmentido. Él salió en tercer lugar en la valoración, o sea que los dominicanos están valorando bien al presidente Abinader. Pero no publicaron la valoración que tiene el Partido de la Liberación. En ese mismo estudio aparecen los partidos políticos, pero no pusieron ahí la valoración que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. PRM con un 33%, PLD con un 24%. ¿Sabe qué significa eso? Un partido en la oposición, siendo pisado con los dos pies, muy fuerte, y tiene un 24%. Un partido que acaba de pasar, como mencionaba usted hace un rato, por una serie de crisis y que se está recuperando. Y en este momento, esa es la posición del PLD. Eso no lo publican, porque los otros partidos están muy lejos. PRM arriba, obviamente, un partido en el gobierno, y el PLD en segundo lugar. Entonces es un partido que está demostrando que vuelve en el 24 con el favor del pueblo dominicano, con el cuidado que se tendrá de que errores cometidos no se vuelvan a cometer. Y eso es una garantía del aprendizaje que dejan las cosas. Bueno, le agradecemos a usted que usted haya venido aquí tempranito a compartir con nosotros y con toda la audiencia de Tu Mejor Mañana. Déjenle un mensaje a la audiencia, licenciado Manuel Almanzar Mercedes, miembro del Comité Central del PLD. Bueno, en principio darle las gracias por escucharme este momento aquí y exhortarlos a que se integren a la vida económica en sus trabajos, en sus negocios, y que vayan a vacunarse para que esto pase rápido. Y a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que confíen en la dirigencia del partido, que confíen en que los procesos que se están haciendo ahora son para resolver todas esas cosas que pudieran no estar organizadas como nosotros queramos que estén organizadas. Este es el momento de nosotros reconfortar nuestras fuerzas y echar hacia adelante, porque el 24 viene por ahí y tenemos que ganar esa contienda en el año 2024. Gracias, Manuel Almanzar Mercedes, miembro del Comité Central del PLD, por haber venido aquí al programa. Muchas gracias.